18ª Jornadas STIC Centro Criptológico Nacional y 6ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio. Ciberdefensa activa para un mundo digital. Bueno, pues pasa por esta mesa Antonio Villalón. Él es director de seguridad de S2 Grupo. Ha participado en esta primera jornada de las jornadas STIC y jornadas de ciberdefensa con una interesantísima ponencia, operaciones de proximidad que definen muy bien, ¿no?, el escenario de ciberseguridad, de defensa, amenazas. Me acompaña en la conversación Pablo Sanmeterio. Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Eduardo. Yo creo que hablar de operaciones de proximidad hoy, bueno, pues es, yo creo que siempre interesantísimo, se aprende mucho, lo vamos a conocer con Antonio. ¿A ti qué te parece, Pablo? Bueno, a mí me parece un tema súper interesante en el cual, oye, pues al final yo creo que como todas las charlas que tenemos en las jornadas STIC, se aprende y se sacan conclusiones para poder utilizarlas en el día a día de tu organización. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Oye, ¿qué sabemos o qué debemos saber o en qué debemos fijar nuestra atención cuando hablamos de operaciones de proximidad? Vale, pues las operaciones de proximidad son operaciones que requieren una aproximación física entre el atacante y la víctima. Y lo primero que tenemos que saber es que no son tan habituales como las operaciones remotas, que son la gran mayoría desde que tenemos y se ha popularizado el uso de Internet, pero aún son posibles, aún se ejecutan, y de hecho en la charla pues hemos puesto varios ejemplos de operaciones de proximidad, tanto de grupos delincuenciales como de empresas que hacen auditorías de seguridad por proximidad, como de servicios de inteligencia o actores de Estado. Oye, ¿cómo ayúdanos a visualizarlo? Porque efectivamente tú lo has dicho, vivimos en la era digital, lo digital es lo remoto, estoy a miles de kilómetros, centenares de, es decir, no tengo por qué ensuciarme las manos con el delito, y es la sensación extendida, ¿no? Y eso quizás hace bajar la guardia en otros ámbitos, ¿no? ¿Cómo se puede producir ahora una operación de proximidad? Pues muy sencillo, acercándose a la víctima para hacerle algo. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de empresa que todos conocemos. Cuando tenemos un cliente suficientemente maduro, es decir, que ya se le han hecho auditorías, Purple Team, parchea sus vulnerabilidades, tiene bien el perímetro, pues puede ser interesante para ese cliente, para ese objetivo, contratar una auditoría de proximidad. Es decir, en un ataque, una operación en la que expertos pues se van a acercar físicamente, por ejemplo, para dejar un pendrive en el ascensor o un cable, o para levantar un punto de acceso falso, o simplemente para intentar entrar una noche y robar un pendrive. ¿Vale? Eso es una auditoría de proximidad. Requieres, o es lo habitual, tener un nivel de madurez medio alto, es decir, es más fácil que tengas una operación remota o un ataque o una exfiltración remota a que tengas una operación de proximidad. Pero claro, lo has dicho muy bien, si no lo considero y bajo la guardia, pues la puedo acabar teniendo. Y en estas operaciones de proximidad se incluye también el poder forzar cerraduras, poder pasar dentro de las oficinas. Claro, cualquier operación que requiera proximidad física. Forzar una cerradura, entendida en el sentido físico de la palabra, es decir, no hablamos de las cerraduras inteligentes ni nada de eso, pues es una operación de proximidad. Ojo, no todas las operaciones de proximidad son operaciones en el ciberespacio. Es decir, aquí hemos hablado de operaciones de proximidad en el ciberespacio, ciberoperaciones de proximidad, que es un nombre que no me gusta. Claro, forzar una cerradura para robar una caja fuerte donde hay dinero es una operación de proximidad, evidentemente, pero no tiene nada que ver con el ciberespacio. Sí. Es más, podemos hacer una operación de proximidad que afecta al ciberespacio, por ejemplo, un barco que corta un cable submarino, pero no es una ciberoperación, porque no se usan recursos ciber, es un barco que corta un cable directamente. Oye, en la charla has hablado, no obstante, de prevención, detección y neutralización. Vamos por partes. Prevención. Entiendo que, aparte de entender que no desaparece la amenaza por el hecho que se haya digitalizado, ¿vale?, que además pueden ser híbridas perfectamente, y combinar esos dos aspectos. ¿Qué más aspectos de prevención podemos tener, Antonio? Pues lo primero que tenemos que tener es un concepto de... O sea, muchas veces equivocamos y confundimos las operaciones de proximidad solo con controles de seguridad física. Tenemos que tener controles de seguridad física, pero también tenemos que tener controles organizativos, concienciación de las personas. Muy sencillo. Si yo tengo un buen perímetro de seguridad con unos guardas armados y nadie que no sea de mi casa puede entrar en la organización para pinchar un pendrive, pero mi gente no está concienciada, yo ese pendrive, en lugar de dejarlo dentro del objetivo, lo dejaré en la cafetería de enfrente donde todo el mundo va a tomar café. Con lo cual, el empleado no concienciado cogerá el pendrive y llegará a su empresa y lo pinchará a ver qué hay. Entonces, es una operación de proximidad que no se solventa con una barrera física, porque la barrera física ya existe. Son medidas de seguridad física, son medidas de seguridad organizativa, de concienciación de los usuarios, de tú no puedes pinchar lo que se te ocurra. Son medidas de seguridad lógica, es decir, porque USB no se bloquea cuando alguien pincha algo no autorizado. Es decir, es un conjunto de medidas que permiten la prevención / detección y, por supuesto, la neutralización. Es decir, si yo pincho un pendrive, pero ese pendrive no funciona, no transmite datos y aparte salta una alerta diciendo que Pablo ha pinchado un pendrive que no es corporativo, pues puedo detectar
detectar y poder neutralizar esa operación. ¿Qué grado de preparación tienen las empresas hoy sobre este escenario que estás dibujando? ¿Las empresas que prestamos servicios o las que reciben las auditorías? Pues yo creo que las dos. Las dos. Vale, pues los servicios de proximidad, lo que se denomina el Black Team, ¿vale? Está el Purple Team, el Red Team, el Blue Team, el Green Team, el White Team, hay un montón de teams, ¿no? El Black Team, que es el que realiza operaciones de proximidad, desde el punto de vista de empresa, pues muchas empresas ofrecen u ofrecemos, nosotros S2 ofrecemos servicios de proximidad. Servicios de proximidad que en algunos casos tienen que ir complementados con expertos en el ámbito físico, es decir, lo que sería un error y lo que nadie no solemos hacer es enviar a una persona que es experta en auditoría de vulnerabilidades o en pentesting a colarse por una verja. O sea, eso sería absurdo. ¿Con quién trabajamos en ese ámbito? Pues generalmente con actores, con gente que está acostumbrada a ese tipo de situaciones y evidentemente siempre de acuerdo con el cliente. No se solicitan tanto y por eso se ofrecen menos que las operaciones remotas, es decir, es más fácil que te comprometan el correo electrónico a que te entren y te roben un disco duro, ¿vale? Entonces se solicitan menos y por tanto son menos ofrecidas, pero se ofrecen. Es decir, muchas empresas, entre ellas nosotros, ofrecemos servicios de proximidad, de auditoría de proximidad. Y las empresas que los reciben pues suelen ser empresas que tienen un nivel de madurez, como decía antes, medio alto. ¿Por qué? Porque, como insisto, es más fácil ser, a priori, un objetivo de una operación remota. Claro, para preocuparme de las operaciones de proximidad tengo que tener cubiertas las operaciones remotas. Es decir, ¿para qué va a venir alguien a jugarse el tipo, a que lo neutralice un guardia de seguridad, le disparen en la puerta, cuando no he puesto un parche desde hace 5 meses? Es decir, pues es más fácil enviarme un fichero en un correo electrónico. Pablo. No, la verdad es que es muy interesante toda esa aproximación y ese análisis de que, oye, la parte remota, la parte de puertas la tienes que tener bien cerrada para que este tipo de operaciones sean un éxito. Un ejemplo de este tipo de operaciones puede ser el famoso 2011 que hubo con todo el tema de las operaciones para la parte nuclear de Irán, donde estuvo, o eso es otro nivel todavía más superior de esa. No, a ver, son cosas independientes. Stuxnet, que fue el año 2010, es una operación, una ciberoperación, una operación en el ciberespacio. En concreto se denomina una operación de ataque. En la parte ofensiva diferenciamos ataque de explotación. Ataque es un ataque destructivo o de manipulación, Stuxnet, y explotación es ciberespionaje, por decirlo de una forma fea. Esa operación se produce contra un entorno aislado, que es una central nuclear o varias centrales nucleares iraníes. ¿Es de proximidad? Por lo que sabemos, no. ¿Por qué? Porque la víctima no se acerca nunca al objetivo. Es decir, la víctima lo que hace es comprometer a un tercero y ese tercero es el que se acerca al objetivo sin saberlo, ¿vale? Con lo cual, técnicamente, es decir, desde un punto de vista académico puro y duro, no se llamaría una operación de proximidad. Simplemente que el transporte hasta el objetivo, en lugar de ser un correo electrónico, ha sido un señor que no lo sabía con un pendrive. Si ese señor hubiera participado voluntariamente, ya sería una operación de proximidad, porque el atacante, en ese caso el señor, sí que se ha metido, sí que se ha acercado al objetivo. Si aceptamos la teoría de Stuxnet de que se comprometió a un proveedor de servicios y ese proveedor de servicios de forma inintencionada comprometió la central nuclear con un pendrive, con un dispositivo o cualquier tipo de artefacto, no sería una operación de proximidad. Si para comprometer a ese operario hubo que acercarse a él, entonces sí que sería una operación de proximidad. Una última cuestión de pregunto. Es un tema casi metafísico, ¿eh? No. Hay cada vez más de filosofía y de metafísica en la ciber. ¿Crees que vamos, no tanto por darle una etiqueta, pero yo creo que está muy bien, ¿no? Reivindicar el tema de las acciones u operaciones de proximidad, no tanto para identificarlas con las de ingeniería social, pero hemos visto que muchas veces la ingeniería social lleva aparejado pues un desenlace en el mundo digital, pero con aproximaciones a la realidad física de las personas a través de voces, de suplantación de identidades, de cosas que se pueden, como quien dice, tocar. Debemos entender, yo creo que es que lo físico todavía no puede disociarse de lo digital en materia de ciberseguridad. Sí, las operaciones de ingeniería social, por dar un concepto, pueden ser de proximidad o no. Es decir, puede ser una operación remota de ingeniería social en la que una persona por teléfono, aprovechando la voz o simulando una voz con una inteligencia artificial, te engaña para conseguir un objetivo, o puede ser una operación de ingeniería social de proximidad o de cercanía. Es decir, imagínate que yo ahora comprometo, o sea, pongo un troyano en un pen, que es el ejemplo más trivial, sí, y ahí pongo, no sé, incremento salarial 2025 y lo dejo en tu empresa. Evidentemente eso todo el mundo lo va a pinchar. Claro, eso es, o sea, el pen es el transporte, pero aquí digamos que lo que motiva a la gente que... Si yo ese pendrive le hubiera puesto virus peligroso, se habrían asustado. Pero como le he puesto incremento salarial en 2025, lo van a pinchar, es ingeniería social pura y dura.
Pues yo creo que es interesantísimo, ¿no? Todas las aristas que tiene ahora mismo la cobertura y la securización de los entornos empresariales, de los entornos físicos, de los entornos virtuales remotos, y hoy, gracias a la ayuda de Antonio Villalón, director de seguridad de S2 Grupo, pues conocemos que no hay que bajar la guardia en ningún aspecto, ¿verdad? Especialmente cuando tiene mucho que ver pues los accesos físicos, la debilidad de las personas y luego también la cultura de ciberseguridad que tengan, que es una triangulación. Es un conjunto de cosas que al final, oye, pues ahí, si no están las tres alineadas, al final ahí tienes el agujero y el problema. Antonio Villalón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta muy Buenas pronto. tardes.